¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Gracias por la presentación, Luis. También gracias a todos por haberse conectado esta hora de la mañana y dependiendo de la zona geográfica. Encantada nuevamente de estar en estos conversatorios sobre obligaciones en materia de blanqueo de capitales. Y miren que ya pasando ya los meses, ya estamos prácticamente para terminar el año. No queríamos pasar también de quizás hacer una referencia y comentar sobre lo valioso que son los documentos y, y aportes que tienen las evaluaciones nacionales de riesgo, entre otros, que aporta el Grupo de Acción Financiera en la versión GAFI internacional y también dependiendo de las jurisdicciones donde se desarrolla y el alcance de países que tiene. Entonces, muy bien, tomaremos unos 45, 50 minutos para este conversatorio y luego atenderemos algunas preguntas en la medida que nos queden espacio. Y más bien, gracias nuevamente por estar acá. Ya ustedes saben que hay una biblioteca de ALDE donde tenemos una serie de información y de aspectos y temas que se han tratado sobre el particular. Muy bien, entonces vamos con nuestro conversatorio el día de hoy. Ustedes me están escuchando muy bien y ya están visualizando también la pantalla. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora con las evaluaciones nacionales de riesgo? Primero, tenemos que resaltar, y es un tema siempre de repaso y recordar oportunamente cuál es la razonabilidad de estos documentos, ¿no? Desde la emisión de una guía que mantiene Gafi para realizar las evaluaciones nacionales de riesgo. ¿Por qué? Porque ellos tienen pues que cumplir principalmente con la recomendación 1 y su nota interpretativa y con el resultado inmediato de la nota interpretativa de que cada país debe desarrollar evaluaciones de riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y esto definitivamente lo encaran desde un punto de vista de los riesgos en el contexto nacional y utilizando las herramientas nacionales, las normativas vigentes, entre otros, que se puedan aportar sobre el particular. No perdamos de vista que esta guía lo que persigue es la identificación, la evaluación y entender los riesgos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo para implementar pues medidas para mitigar estos riesgos. Y esto tiene que ver mucho cómo enfoca la guía de evaluación nacional de riesgos, donde habla que el riesgo lo percibe a partir de la combinación de la amenaza, de la vulnerabilidad y el impacto. Y esto hace que estas evaluaciones nacionales de riesgo pues se ponderen y tengan mayor relevancia por cada uno de los países, ¿no? Principalmente es importante también entender que ellos para hacer este desarrollo trabajan unas fases, ¿no? Unas fases preliminares, desarrollan una planificación, la elaboración propio del informe nacional, la presentación de resultados y el análisis de los resultados, que es la explotación de la información. Y la materia y el motivo por el cual nos trae el día de hoy es comentar la razonabilidad de estos informes, cómo tienen coincidencias a nivel transversales en la región y la importancia de cada uno de ellos por país. Y esto tiene que ver también, ¿por qué? Porque muchos de estos documentos que van arrojando cada uno de los países expresan la necesidad de que sean públicos y de que sean utilizados por las empresas, sean sujetos obligados o no. O sea, va para el público en general, para la ciudadanía en general. Miren la importancia y el alcance de estos documentos que debemos explotarlos, no necesariamente en el ámbito de como sujetos obligados, como empresas, instituciones obligadas a montar sistemas de prevención de delito, sino también aquellas empresas que necesitan autorregularse, pueden apoyarse en estos documentos tan valiosos. Dicho esto, ¿cómo enfrenta esta guía? Esta guía hace mención a que para poder armar y levantar la información, trabajan en un ciclo paralelo desde el frente de prevención, todos los actores en el ámbito de la prevención, de la detección y la inteligencia, que normalmente están las unidades de inteligencia financiera, la parte de investigación, que están las policías nacionales de cada país, ¿no? Y la parte de represión, persecución, ¿no? Que está ya la parte fiscal, judicial. Entonces, para elaborar estos informes, pues se asisten principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos, y ya hay algo bastante en común que pasa en cada país, ¿no? La coordinación permanente
de las unidades de inteligencia financiera, las superintendencias que supervisan el rol financiero, banca, microfinanciera, y también las superintendencias de mercado de valores, ¿no? Entre otros actores. Y un punto en común también es que recogen las experiencias y el trabajo de campo del sector público y privado. Para ello, lo importante de esto es que manejan metodologías mixtas, ¿no? De base también empírica y también práctica, ¿no? En base a aportes de estos componentes institucionales, jurídicos y operativos, ¿no? De estos de prevención, de detección, inteligencia, investigación y represión. En ese sentido, también la Evaluación Nacional de Riesgo habla de que debe ser actualizada. Y en este punto yo quiero también hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque en cada país normalmente encontramos un desfase de 3, 4, 5 años entre una evaluación y otra, cuando se espera que esto debe ser quizás cada 2 años, cada 3 años, dependiendo la envergadura. Pero la parte positiva de esto es que si bien la Evaluación Nacional de Riesgo involucra pues y demanda más recursos el armarlo, cada país se ha preocupado de trabajar lo que se le llama las evaluaciones sectoriales de riesgo. Y ahí va un punto clave que es una ayuda para cualquier profesional en la materia, porque estas evaluaciones sectoriales que se desarrolla por cada país y por cada segmento económico del país provee mayor información para el conocimiento de esas amenazas y vulnerabilidades que tiene cada sector, ¿no? Por ejemplo, la minería ilegal, la tala de árboles, la trata de personas. Entonces empiezan a hacer estudios específicos y determinan las amenazas de esos delitos frente a un sector específico. Entonces eso nos va ayudando a las mejoras también en nuestros sistemas de prevención. En esa parte también esta guía nos ayuda a trabajar y a orientar principalmente unas características que ellos señalan, ¿no? Que el alcance es nacional, que integran en este ejercicio lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en algunos ya han incorporado el tratamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Como el caso de Colombia, también el caso de México, ¿no? También demuestra un ejercicio coordinado, cómo se trabaja de la mano entre los diferentes actores y la participación del sector privado. Y este es un tema bien importante, porque muchas veces los oficiales de cumplimiento o encargados de prevención de delitos de muchos países dicen, bueno, me están invitando a unos talleres, me han enviado unos cuestionarios, que la unidad de inteligencia financiera, que las superintendencias, pero realmente no tenemos tiempo, son cuestionarios muy amplios, bueno, ahora vienen de una manera más ágil en formato digital. Pero no perdamos de vista que el atender estos documentos, estos cuestionarios, estamos aportando en el sector, en el ámbito privado, para que la unidad de inteligencia financiera de cada país recoja información rica para que pueda hacer sus análisis de riesgos. Ellos están levantando información estadística para poder entender y segmentar aquellos, digamos, grupos que nosotros podemos participar en ellos y que se pueda analizar y de manera certera identificar aquellas amenazas y vulnerabilidades de ciertos sectores, ¿no? Sector financiero, sector microfinanciero, el sector real. Dentro del sector real también tenemos diferentes segmentos que manejan efectivo, que manejan flujos, otros que no manejan flujos, solamente hacen operaciones de comercio, etcétera. Entonces, por eso es valioso y cómo nos integramos como parte de estas evaluaciones nacionales que vienen desarrollando cada uno de nuestros países. Y otro aspecto y características importantes es la publicación de resultados, ¿no? Esa publicación de resultados que en algunos países sí ha sido abierto para todo el público, en algunos países algunos documentos han salido o se han puesto para el público y otros han sido guardados por un tema de reserva, que ahora les voy a comentar más adelante. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque esta guía pues nos está dando a ver y a luz de cómo enfoca estos análisis el GAFI y cómo nosotros, como sujetos obligados, podemos hacer uso de esta documentación como parte de las evaluaciones de riesgo que realizamos dentro de nuestras instituciones. Entonces, en estos modelos de guía nos hablan del entendimiento de la amenaza y definen la amenaza. Y esta definición de la amenaza es un constante común en todos los países, ¿no? Ustedes lo van a encontrar
en sus evaluaciones nacionales por país. Y definen que la amenaza es una persona o grupo de personas, objeto o actividad también, ¿no? Con el potencial de dañar, claro, al Estado, a la sociedad, a la economía, al empresariado, a las personas, ¿no? Al ciudadano. Entonces, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque la razón de ser de estas evaluaciones es presentarnos de manera académica, documentada, estadística, las amenazas que representa y que tiene cada país. Y ese es el punto clave y el motivo del conversatorio de hoy en día. Porque esas amenazas que nosotros vamos a entender por país ya nos va a ayudar a avanzar en nuestras técnicas de evaluación de riesgo de estos delitos. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer el análisis de riesgo de una empresa específicamente, tenemos que entender las amenazas riesgo país primero. Y en ese momento tendremos tiempo, recursos para contratar un especialista que nos haga ese análisis. No, simplemente descargamos estas evaluaciones nacionales de riesgo que nos suministran información para aplicarlo en nuestros modelos de gestión de riesgo. Por eso, la misma guía dice que es el punto de partida esencial para poder comprender los riesgos, el entendimiento de las amenazas. Y esto incluye, pues, entender quiénes son los criminales, quiénes son los grupos terroristas, los facilitadores de recursos ilícitos que están afectando nuestro país y que difiere entre un país y otro. Y que, por supuesto, también cada evaluación nacional de riesgo determina en función de la naturaleza del riesgo aquellos con riesgo alto, mediano, bajo. Y eso no quita que tengamos que mirar todos en su momento, ¿no? Entonces, el entendimiento del entorno en que se cometen los delitos precedentes y cómo se genera ese producto del delito y su naturaleza es lo que nos va a ayudar a entender la amenaza y va a formar parte de la evaluación de riesgo. Entonces, miren lo importante que son estos documentos. Otro punto también que es importante comentar es cómo encaran la parte de las vulnerabilidades. Y lo definen también, y es una definición estándar, con respecto a las debilidades que haya en los sistemas, en los controles o en ciertas características del sistema de prevención de lavado de activos del país. Correcto, entonces si nosotros sabemos si nuestro país es vulnerable en ciertos aspectos que está documentado, imagínense cómo eso impacta en el sector empresarial. Entonces, leer estos documentos y explotarlos en las etapas de gestión de riesgo, en la parte del entendimiento del contexto es crucial, pues, ¿no? Y es importante. Y esto va un poco también con el entendimiento que la vulnerabilidad no solamente pasa por las personas y la omisión y el cumplimiento de los controles, sino por los controles en sí, que están mal diseñados, que están mal enfocados o que no tienen una razonabilidad. Y también por el entendimiento de los procesos. Cada sector económico del país tiene una particularidad para ejecutar la parte de sus negocios de manera natural. Entonces los controles que se tendrán que incorporar tienen que ser diferentes con respecto a uno y de otro, ¿no? Y esto va a ayudar un poco también a que nuestros reguladores orienten claramente las normativas sectoriales para que puedan determinar que hay algunos requisitos que se exigen, por supuesto, a aquellos sectores que son más vulnerables y, digamos, minimizar, disminuir unas exigencias y requisitos en aquellos sectores donde esa vulnerabilidad es menor también, ¿no? O al opuesto, mayor. Entonces, en ese sentido, ese entendimiento de la vulnerabilidad, nosotros tenemos que determinarlo por esos tres frentes: controles, procesos y personas. Y esto, por supuesto, incluye esas características que puede tener un sector en particular, un producto financiero o un tipo de servicio, ¿no? Que cualquiera de ellos puede ser atractivo para los propósitos de lavado de activos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir determinando. Y esto entra pues en el contexto interno y externo también de la empresa. Y cómo la amenaza tiene mayor posibilidad de afectar a un país en función pues a su vulnerabilidad. Y eso nos tiene a nosotros como en la parte privada tomar atención sobre el particular. Muy bien. Por último, también nos habla sobre las consecuencias, ¿no? Y acá quiero resaltar algo en particular.
porque nos dice que es el impacto-daño que el lavado de activos o financiamiento de terrorismo puede causar, incluyendo, dice, el efecto criminal o terrorista subyacente. Correcto, en el sistema financiero, en las instituciones, en la economía, en la sociedad. Pero realmente el entendimiento de las consecuencias parte por su propia naturaleza, que puede ser en el corto, en el mediano y el largo plazo. El reto es determinar o estimar la consecuencia del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es algo que la misma metodología y la dirección de la guía de Gafi establece que definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en lograr una comprensión global de las amenazas y vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque es más complicado determinar la consecuencia. Claro, porque este impacto y esta consecuencia está relacionado a muchos factores: poblaciones, comunidades, el entorno de los negocios, los mismos intereses nacionales, internacionales, podría ser la reputación y otros riesgos colaterales como el penal, multas administrativas, civil, etc. Entonces, como cada país va desarrollando en función a determinar qué consecuencias, el hecho de sofisticar o no la parte de establecer las consecuencias, la misma Gafi nos está diciendo que, oye, ¿sabes qué? No te ocupes mucho del tema de determinar la consecuencia. Pon tu mayor esfuerzo en determinar la amenaza y tu vulnerabilidad para establecer controles efectivos. Y es lo que muchas veces comentamos y lo hicimos creo que en el webinario pasado, donde yo les hablaba que tenemos que preocuparnos cuando hacemos una evaluación de riesgo en la amenaza latente, determinar el riesgo inherente y recomendar los controles o recomponer los controles. Pero eso es en un periodo. Luego tendremos que volver a hacer el ejercicio para mirar si los controles funcionaron o no. Pero lo que vale acá es el riesgo inherente. Esa es la parte latente y sobre eso nosotros tenemos que tener un monitoreo permanente. Entonces, un poquito, si se dan cuenta, tiene una relación directa con lo que nos está diciendo Garry, ¿no? Ese reto de determinar o estimar las consecuencias, sí, pues más complicado, ¿correcto? Pero sin perjuicio de los criterios de que utilicemos para determinarlo, y eso lo determina cada país, ¿no? Por ejemplo, Colombia se va más para el impacto operacional, penal, daño de imagen, ¿no? De reputación. En otros países como el Perú y otros orientan más al riesgo inherente puro, a esa posibilidad que nos utilicen para lavado de activos y orientar mayor esfuerzo en ese lado. Porque por supuesto, una vez que se concreta en el o año después, se van a articular los otros mecanismos de gestión de riesgos, ¿no? Legales, de cumplimiento, operacionales y por último penales, ¿no? Entonces, un poquito va por ahí este tema. Entonces, ¿qué más tenemos? Estos documentos nos presentan una serie de amenazas muy específicas y por cada país. Y he querido yo mencionar algunas de las muchas que ustedes pueden acceder, ¿no? En estos temas. Nos hablan, por ejemplo, en el caso de Perú, sobre la interacción y negocios internacionales, que existen estas principales amenazas, ¿no? La existencia de cultivos de coca, primer eslabón de narcotráfico. Lideramos. En el contexto que yo pueda estar en un país como en Centroamérica o en Europa, o en Norteamérica y necesite hacer negocios internacionales con Perú, es lógico, y nos pasa acá en el Perú, que los mismos directores, los gerentes comerciales nos preguntan, oye, vamos a iniciar una expansión en tales países. ¿Y cómo está? Necesito tu opinión como oficial de cumplimiento con respecto a las amenazas en materia de delitos, de estos delitos, lo que representa ese país con quien vamos a establecer negocios y o alianzas con inversionistas y o proveedores de insumos, suministros de X país. Entonces lo que nosotros tenemos que apoyarnos son en estos documentos para hacer un informe alturado, con información clara, ¿no? De aquellas amenazas latentes que te está diciendo la Evaluación Nacional de Riesgo de ese país donde tú quieres entrar a operar. Y en el caso de Perú tenemos los remanentes de organización terrorista Sendero Luminoso que hasta partidos políticos tienen y han entrado a la política activamente. Incremento de las actividades de corrupción pública. Basta ver las noticias para ver que cada presidente que ha ejercido un cargo está en proceso de investigación por delitos de corrupción principalmente, ¿no?
Igual, la existencia en entorno regional de países con elevado grado de criminalidad. ¿Qué países rodean al país y cómo nos afecta a nosotros la interacción con ellos, ¿no? En ese sentido, también tenemos a Uruguay, ¿no? Lo estoy tomando como ejemplo. Queremos hacer negocios con Uruguay y Uruguay resalta que el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, la interacción con zonas fronterizas y la exportación a Europa para consumo doméstico. Entonces, si vamos a hacer negocios o estamos en Europa y vamos a hacer negocios con Uruguay, tenemos que tener en cuenta que ellos lo están resaltando como una amenaza. Por otro lado, entre otras, por supuesto, resaltan las estructuras societarias y la ejecución internacional de ilícitos fiscales y actos de ocultamiento de identidad de propietarios, ¿no? Un poco tiene que ver pues con los últimos casos recientes que han habido de la consecución de lo que fue por el año 2016 de los Panama Papers, de Mossad y Fonseca. Claro, es algo que sigue y que se viene dando y que en el caso de este país lo viene documentando, ¿no? Otro tema también que ellos resaltan es esa integración clave de los capitales internacionales de origen criminal en su sector financiero inmobiliario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucho capital de países, seguramente Perú, México, etcétera, que están ingresando en su país para inversión inmobiliaria. Entonces, ellos ponen atención, te están alertando sobre el particular. Y también resaltan como un carácter preocupante el delito de contrabando. Miren lo importante. Entonces, si nosotros estamos en la zona de frontera con Uruguay, tenemos que tener en cuenta que ellos están documentando la amenaza latente en delitos de contrabando y tenemos que poner atención en aquellos negocios que podemos estar desarrollando y que nos involucren estos países limítrofes, ¿no? Y un poco para seguir en ese sentido con el ejemplo, también tenemos lo que es México, ¿no? En el tema de México, también acá hay un tema, un aspecto clave, ¿no? Nos habla también de la delincuencia organizada, nos habla de lo que es la eficacia y la impunidad en la implementación de la normativa. Acá quiero resaltar algo, este informe de Evaluación Nacional de Riesgo de México, léanlo, es muy valioso porque yo quiero resaltar que son bastante transparentes, no se han guardado nada para mostrar información que ayuda a la gestión, ¿no? Y resaltan esa impunidad y eficacia, en algunos casos, sobre la implementación de la normativa, que tienen ellos y que les está afectando su sistema de prevención de delitos a nivel país, ¿no? Otro tema también, ellos resaltan lo que es el trabajo en lo que es la vulnerabilidad y la consecuencia por ejes temáticos, ¿no? Resaltan también los recursos ilícitos y la dimensión del uso de efectivo en su moneda nacional. Una economía, resaltan que se basa mucho en el manejo de efectivo. Y eso, pues la idea es irlo bajando y en algunos países, como en Sudamérica, el hecho de la aparición y la búsqueda de la bancarización de la transaccionalidad de los clientes son objetivos claros en marcos como resultado de unas evaluaciones nacionales de riesgo, ¿no? También resaltan el delito de tráfico de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual y de menores, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la connotación que ellos tienen de zonas de frontera con los países limítrofes del norte. Y también resaltan el tráfico de armas, delitos ambientales, ya que es un tema que quiero marcar, ¿no? El tema del sector de delitos ambientales, que no lo he visto resaltado en otras evaluaciones nacionales de riesgo, México le está dando ya mayor relevancia. Porque una cosa es que en algunos sectores hablamos de temas específicos como la minería ilegal, que tiene una connotación con el daño ambiental, la tala de árboles también, pero el delito ambiental per se, de una manera general, sí se tiene que abordar y México lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, ese es importante. Y otro tema también que es valioso resaltar, que México ha hecho y ha desarrollado la evaluación sectorial financiera, ¿no? Donde presenta los riesgos por segmento y la publicaron, ¿no? A diferencia de otros países. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacen las evaluaciones de riesgos sectoriales, como los desarrollaron en Perú y en varios países de acá de la región, tocaron información, levantaron información estadística de aquellos segmentos del sector financiero que representan mayor riesgo alto, medio, y lo expusieron en documentos.
Pero en el caso de México, ese documento sí se ha expuesto para el público en general, para la ciudadanía, y eso es valioso y no ha generado ninguna escape de recursos, no ha generado quizás alguna alerta que pueda pesar la ciudadanía, que en ciertos sectores financieros se lava activos y que voy a sacar mi dinero, no. Ha tenido un impacto totalmente positivo porque nos hace mirar a qué sectores son más vulnerables en el sector financiero, donde tenemos que orientar mayor control, ¿no? A diferencia, ¿no?, de mi país u otro donde no ha sido publicado ese informe de riesgos financieros propiamente, pero sé que se está haciendo ya las segundas versiones y esperemos que estos sí salgan a nivel público, ¿no? Y que podamos utilizarlos, lo que nos encontramos en estos temas. Por otro lado, Colombia también resalta algunos aspectos, entre muchas amenazas, los delitos contra la administración pública, lo que es la corrupción, lo resalta mayormente, ¿no? El tráfico de drogas, minería ilícita, testaferrato, claro, compiten con nosotros en lo que es exportación de drogas, y resaltan acá también el grupos armados, organizados y residuales, ¿no? Y cómo estos afectan el comercio, el transporte, el sector minero, pesquero, ¿no? Petrolero. Entonces ellos hacen un hincapié en las últimas evaluaciones. Y también resaltan que el financiamiento del narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la minería ilegal son amenazas latentes. Entonces, si tenemos desarrollo con Colombia, interacción con Colombia en el contexto que les he hablado, proveedores, en el contexto de tener clientes, inversionistas de dichos países, entonces tendremos que poner mayor atención. Por último, como ejemplo, también yo les traía lo que comenta España, ¿no? Y España también resalta que el crimen organizado, terrorismo, proliferación y ciberdelitos es lo que viene liderando las amenazas en dicho país, ¿no? Y también resaltan lo que es el terrorismo yihadista, el terrorismo de ETA, no lo dejan de mencionar, ¿no? Y explican detalladamente cómo esto impacta al país. Pero también resaltan algo que es importante y que ustedes lo deben de considerar, como es el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica y otros. Está en su evaluación nacional de riesgos. Entonces, miren el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tenemos clientes en el ámbito privado donde nos desarrollamos, y también público que puede ser, y tenemos clientes, proveedores que interactúan con España y tienen residencia también en nuestro país, tenemos que ponerle mayor atención porque ellos nos están diciendo que le estamos representando amenaza en el tráfico de drogas, y hay que leer en ese documento cómo es el modus operandi, pues, ¿no? Que ya lo hemos conversado en algún webinar con respecto al relacionado a los negocios internacionales, a los negocios de la agroexportación principalmente, ¿no? Que se crean empresas de fachada que interactúan para el manejo de flujo de pago de efectivos por transferencia, ¿no? Por las mercaderías, los productos que se exportan, pero que sin embargo esto es un negocio que se arma simplemente para facilitar el manejo de estos flujos de divisas que retornan a estos países, ¿no? Entonces, en eso también resalta España fraudes y actividades de corrupción, y también hablan sobre fraudes masivos de carácter telemático, y este es un caso que lo comentó también el intendente de riesgos de nuestro país, Perú, y otros países también que lo he escuchado también en México, donde comentan, pues, ¿no?, que hay un fraude masivo con respecto a la interceptación de mecanismos de negociación que tienen muchos empresarios, muchas empresas con respecto a países en Europa, y que se interceptan en unas modalidades bastante conocidas de muchos años atrás, pero que han ido creciendo en el tiempo, las famosas cartas nigerianas que nacieron en los años 1996, después se sofisticaron para el año 2000, 2005, 2010, y ahora pues ya tienen un nivel más avanzado, donde ya entra la parte de tecnología que les permite insertar y tomar información del mecanismo de negociación que tiene un empresario contra el otro, con su par, y interceptar la información, fraguarla, adulterarla para que luego los contactos, los fondos, el destino de la mercadería, dependiendo de la casuística, vaya dirigido a otros fines, ¿no?
Entonces eso se ha visto marcado mucho estos últimos 2 años principalmente, y ellos lo están resaltando porque han tenido mayor afectación en la zona, ¿no? Y por supuesto, el blanqueo de capitales per se cometidos en España y otros países. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho dinero que se genera en países de Latinoamérica y otros que llegan a España para hacer inversiones en el sector inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Y se está lavando activos allá y ellos los están determinando como una amenaza latente. Muy bien. Entonces, por eso esto es importante, estos recursos que yo le llamo la guía y las evaluaciones nacionales de riesgo. Ya tenemos 2 documentos valiosos que leer. También hay otro documento valioso que nos genera Gafi, que es el informe de amenazas regionales, donde han hecho un trabajo muy específico levantando información sobre la región de México, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Y también acá en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, la subregión andina, donde estamos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Documento valioso donde establecen unas tipologías bastante transversales y relevantes, ¿no? Y acá hay un tema muy interesante, porque ellos para poder haber armado estos documentos valiosos, han tomado principalmente información sobre las tipologías identificadas por cada país. También los análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activo que ha tenido cada país, ¿no? También han cogido información y también han cogido información sobre las evaluaciones nacionales de riesgo de cada uno de los países miembros. Esa suma de esta trilogía ha votado estos informes de amenazas muy interesantes, que solamente yo voy a resaltar 3, pero eso son muchas más, pues es un tema, es un conversatorio corto que siempre tenemos con EALDE, y es un poco para refrescar estos temas, ¿no? Resalta la corrupción y el soborno, ¿no? Es una tipología predominante, ¿no? El uso de testaferros, la conformación, configuración de estructuras jurídicas, ¿no? Que tienen escala internacional, pues. Entonces nos están poniendo, digamos, a tono que es un punto en común, porque siempre preguntamos, ¿en qué se lava mal? ¿Cuál es la tipología, la líder, la que se maneja en el sector región, ¿no? Y acá nos los están diciendo ellos en un documento que se arma a partir de ese levantamiento de información de esa trilogía. Por lo tanto, yo entiendo pues que estos documentos toman, si no meses, años poderlos desarrollar por parte del Grupo de Acción Financiera. El tema del caso de los testaferros, ¿no? Que también evidencian organizaciones e individuos dedicados a actividades criminales y emplean pues esta tipología. El objetivo es pues desvincularse de esos bienes obtenidos con dinero ilícito. Para ello, ¿qué resalta la tipología líder, ¿no? En estos informes de amenazas? Inscripción de inmuebles, vehículos y otros activos a nombre de terceros. Eso es lo común. Y ese es un tema crucial, por ejemplo, para el sector notarial, que siempre pregunta, pero ¿qué es lo que yo tengo que ver? De todas las tipologías, ¿esas más tienen tendencia al sector financiero? No, señores. En el caso de lo que te está diciendo el informe de amenazas regionales de Gafi, te está diciendo pon atención en el caso de testaferros. Y los notarios están en la capacidad y tienen las herramientas de poder detectarlo, ¿no? El caso del testaferrato. Otro tema también que ellos resaltan es el fraccionamiento de dinero, el famoso pitufeo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El uso de pequeños movimientos de dinero. Entonces, el objetivo, pues, es no alertar a las instituciones que se encuentran y que manejan, más que todo, captaciones de flujo de efectivo. Si lo están resaltando como informe de amenazas regionales, quiere decir que sigue el fraccionamiento como un modus operandi que se viene desarrollando en cualquier país de la región. Y tenemos que poner atención. Muchas veces decimos, bueno, pero esta tipología ya tiene pues muchos años, ¿no? Quizás ya los lavadores están encontrando otros mecanismos de negociación. Sí, sí es verdad, pero esta no pinta y no termina de liderar dentro de todos lo que son las diferentes estudios de tipologías a nivel regional. Entonces lidera y eso significa que tenemos que poner atención porque sigue siendo el modus operandi que los delincuentes vienen utilizando estas mecánicas para poder mover movimientos, flujos, divisas, etc. Muy bien, entonces
en esta identificación de amenazas han resaltado 7 principales, ¿no? Las que lideran y las han desarrollado cada una de una manera muy certera. Una, transporte ilícito de dinero por frontera. Miren, entonces hay que poner atención en eso a nivel regional. 2, participación de grupos delictivos organizados. O sea, estos grupos delictivos, que normalmente nosotros en algunos países decimos, no, pero son situaciones atípicas, no. Son grupos que ya se han organizado, o sea, tienen una cúpula, un don de mando, gente que trabaja, gente que se encarga de lavar. Las profesiones vulnerables involucradas, contadores, abogados, ¿no? Gente que participa, a veces por desconocimiento están siendo involucradas en estos grupos delictivos, ¿no? Resaltan la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos fiscales, ¿no? Sigue en boga, sigue liderando esto, el contrabando también, ¿no? Que incluye impuestos y cargos aduaneros. El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sigue liderando, y la corrupción y soborno. Entonces, si ya nosotros tenemos estas 7 amenazas a nivel región y ya hemos entendido qué es una amenaza porque lo han explicado ellos claramente, y tenemos las amenazas de cada país y también las amenazas que lideran entre las mejores de la región, por decirlo de una manera, entonces tenemos que enfocar en nuestra etapa de gestión de riesgo el análisis de contexto tomando esta fuente de información cruciales. Esa es la manera como tenemos que aprovechar y empezar a enriquecer nuestras bibliotecas. En ese sentido, otro tema que quiero resaltar acá, que de la recopilación de tipologías regionales que ha hecho Gafi, resaltan entre varias, por eso yo he puesto ahí una serie de tipologías, hay unas que resaltan y que quiero comentarles el día de hoy, ¿no? Ellos han marcado 3 principales que tienen un punto en común. Nos hablan de operaciones donde se utiliza el comercio exterior y el contrabando, y resaltan la importancia de las materias primas y maquinarias. Por otro lado, el uso de compañías mercantiles, ¿no? Que se dedican a la exportación de bienes sobrevalorados a un país de la región y posterior envío de fondos recibidos a paraísos fiscales. Y de la mano hablan sobre un comercio informal y ausencia de respaldos que sustenten la generación de ingresos. Esto nomás para resaltarle, entre otra información que ustedes puedan leer, tiene que ver con una tipología transversal que se dio y que se ha venido dando y que se sigue dando en nuestros países de la región Cono Sur, de lo que han visto ahí como nos reconoce Gafi, Cono Sur en la parte andino, donde bajo convenios internacionales, cierto país que no tiene lucha y compromiso frontal contra el lavado de activos, financiamiento, terrorismo, corrupción y otros delitos, canaliza fondos bajo estructuras jurídicas que forma en países vecinos para que sobre esas empresas ficticias canalicen fondos bajo el esquema de importación y exportación y puedan sacar luego esos fondos vía mensajes SWIFT, transferencias internacionales que sí manejan estos países a destinos y paraísos fiscales. Ya más o menos ustedes me están entendiendo, los que participan ahora tenemos una base, conocimiento en materia de estos delitos. Estamos hablando pues de países del orbe andino que se están prestando para la triangulación bajo convenios internacionales del manejo de estos flujos de dinero, que por supuesto, y estos informes de la recopilación de tipologías regionales de Gafi lo exponen muy bien, inclusive ponen la casuística, ¿no? Relacionado pues a máquinas a cafeteras, a máquinas de ordeñar, ¿no? Relacionadas al sector del agro, al sector de, de manejo más que todo del sector agroindustrial, ¿no? Entonces un poquito inflan el valor de estas herramientas de trabajo, y sobre estos valores inflados el país importa y luego inflan el valor, llegan fondos que vienen de ese país que no tiene compromiso firme, so pretexto que pagan la herramienta, pagan la maquinaria, inmediatamente los fondos recibidos, que por supuesto están sobrevalorizados porque si esa máquina puede costar $3,000, ellos están pagando $60,000 por la máquina, prácticamente
Estamos hablando de $57.000 que se están yendo inmediatamente, en cuestión de horas, a paraísos fiscales. Entonces, este modus, por ejemplo, tiene ya muchos años en nuestro país y en varios países de la región, y lo que nos está diciendo, y a mí me parece valioso que Gafi ya lo haya documentado, ¿no? Y esta es una tipología para mí líder que se ha dado acá en la región. Muy bien, entonces tenemos muchos más recursos que comentar con lo que nos vota Gafi, ¿no? Tenemos glosarios de términos, tenemos mejores prácticas para organizaciones sin fines de lucro, que es un tema que siempre nos andan preguntando algunas organizaciones sin fines de lucro, ¿qué hago? ¿Qué mejores prácticas hay? ¿Cómo implemento? ¿Cómo mejoro? No tengo una norma sectorial, tenemos las mejores prácticas. Tenemos procedimientos estándares para el intercambio de información, que es lo que hace Gafi y mejora, digamos, los lineamientos para que las unidades de inteligencia financiera puedan trabajar mejor. Hay un procedimiento de supervisión Extrasitu 2021 valiosísima que los auditores, los inspectores pueden utilizar y aplicar. O sea, recuérdense que esta información es pública para los buenos auditores o personas que nos dedicamos al trabajo de evaluación de los sistemas de prevención de delitos, podemos utilizar. También hay documentos y recursos referidos a beneficiarios finales. Hay una guía también para la evaluación y mitigación del riesgo del financiamiento y de la proliferación. También sobre el tratamiento de activos virtuales, señales de alerta, que ya está también doblado al español, entre un sinfín de documentos que podamos utilizarlos pues para fines de gestión de riesgo, porque es lo que ellos están documentando de una manera transversal, riesgo de varios países que han logrado documentar y que nosotros podamos aprovechar. En ese mundo hay un documento también muy bueno que ustedes pueden explotar y yo creo que es el documento, yo le llamo de colección que ha votado Gafi por el 20 aniversario de Gafilab 2020-2025, donde se proyectan actividades que ellos van a desarrollar. Este documento de colección yo creo que los que somos profesionales en estos temas debemos descargarlo y guardarlo en nuestra biblioteca y nuestra bitácora de fuentes de información porque va a ser un documento único por el aniversario de Gafilab. Y en este documento pues nos hablan de cómo se fortalecen los sistemas de prevención, el objetivo de Gafi de la prevención y el combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación en la región, cómo se fortalecen los sistemas de evaluaciones mutuas, cómo se genera capacitación, cómo refuerzan la relación y participación de la red global de las unidades de inteligencia financiera y cómo se fortalece la estructura y los mandatos de Gafi. Porque si nos hemos dado cuenta, todo lo que viene recomendando Gafi termina siendo una norma propia en cada país y luego termina siendo o mejorándose reglamentos y determinando normas más sectoriales. Entonces yo los invito a leer este documento valioso y tenerlo guardado en su bitácora. Por último, ya para ir terminando, no quiero dejar de comentar este documento del grupo EMO sobre los casos, ¿no? Que se tiene, es un documento muy valioso, de verdad, que yo espero que ya seguramente lo tengan y lo hayan leído y lo hayan descargado, ¿no? Este documento que complementa toda la información que ustedes han podido ver, que les he comentado ahora y que ustedes también puedan indagar, presenta 26 casos que ilustran la capacidad analítica de las unidades de inteligencia financiera. Los mejores casos, ¿no? Se han trabajado desde el año 2014 al año 2020. Entonces, este documento a ustedes los va a ayudar porque va a traer, y el mismo documento lo enfoca, nos presenta aquellas herramientas que han utilizado las unidades de inteligencia financiera para abordar cada tipología que se les ha presentado, cada caso que han analizado y que ha terminado siendo un informe de inteligencia, sobre los criterios de investigación y lo cuidadosos que han sido para armar cada uno de estos casos. Documento valioso que también debe formar parte de manera urgente, sino ya como parte de su sistema de gestión de riesgo. Y resaltan los mejores casos, ¿no? En el caso de soborno y corrupción propiamente, Perú, Filipinas, Rusia, entre otros países, expone unos casos de cómo se ha dado esta triangulación de los actos de soborno, de corrupción, y un poco también la interacción que ustedes deben conocer sobre el caso Odebrecht y el impacto que ha tenido en varios países de la región y el involucramiento de actores privados
y también del sector en el ámbito público, ¿no? También resalta la ciberdelincuencia y el manejo de criptoactivos, ¿no? Casos que ya han sido identificados en Nepal, Polonia, Sudáfrica, ¿no? Sobre el manejo de las criptomonedas y la ciberdelincuencia, el mayor impacto que han tenido, porque por supuesto que cada país tiene casos y tipologías, pero estos son los mejores de cada país. En el caso de tráfico de drogas, Bolivia, India, Nueva Zelanda, Serbia, cómo se da el modus operandi, cómo involucran bancos, países, tipos de personería jurídica, ¿no? Cómo intercambian información las unidades de inteligencia financiera, cómo interactúan para frizar, congelar estos fondos, ¿no? Y cómo detona el caso a partir de un reporte de operación sospechosa, a partir de una alerta de una unidad de inteligencia financiera, cómo cruzan inmediatamente información. Y también hablan de algunos sectores económicos más vulnerables. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a enriquecer también y mejorar nuestros sistemas de monitoreo. Fraude y malversación. Colombia, Italia, Mónaco, Namibia presentan también casos relevantes. En el tema de contrabando y juegos de azar, Australia y Bielorrusia. Comercio y blanqueo de capitales propiamente con terceros, Israel, Corea, México. Y también sobre terrorismo, crimen organizado y trata de personas, Argentina presenta también un caso, Indonesia, Senegal y otro país. Entonces miren lo importante que es manejar y tener el acceso a esta serie de documentos valiosos que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema de gestión de riesgos empresariales, y ese era el motivo por el cual nos habíamos reunido el día de hoy, yo también para quitarles algunos minutos. Entonces, muy bien, yo les agradezco. Vamos a ver si atendemos algunas preguntas. Tenemos acá un poquito de tiempo. Muy bien, entonces déjenme ver por acá. Vamos a ver algunas preguntas. Muy bien, gracias a todos por participar, ¿no? Edwin, Rubén. Qué bueno, Rubén nos saluda desde Colombia. Perfecto. Sí, pues efectivamente estamos coincidiendo, ¿no? Y acá también Manuel nos comenta, no he puesto el país Manuel, pero nos comenta que sí es cierto, pues la evaluación de Gafi participa en organismos, ¿no? Y en especial utilizan información sobre los altos índices de corrupción de los gobiernos de América Latina, ¿no? Es verdad, Manuel, efectivamente, y si ustedes buscan información con respecto a las policías nacionales de cada país, ustedes van a ver que ellos generan bastante información georreferenciada y estadística que ustedes les puedan tomar como marco de referencia para hacer sus evaluaciones de riesgo, y que estas evaluaciones nacionales de riesgo de cada país menciona la instancia, la intendencia, menciona el link inclusive donde ellos extraen la información para hacer sus evaluaciones de riesgo. Entonces ya tenemos los links que nosotros necesitamos, ya tenemos la fuente de información oficiales que nosotros necesitamos para enriquecer nuestros modelos de prevención. Se encuentran en estos documentos, ¿no? Por otro lado, también, a ver, acá también nos pregunta, dice, el sector que está más implicado en lavado de activos para las personas naturales o jurídicas, nos pregunta Rubén, ¿no? Rubén, dependiendo del país, estas evaluaciones nacionales de riesgo te van a explicar ahí qué sectores más es vulnerable, inclusive, dependiendo del sector, la incurrencia en el caso de personas jurídicas, qué tipo de actividad económica, y en el caso de personas naturales, el perfil, ¿no? Documento que me gusta y que está muy bien trabajado es la Evaluación Nacional de Riesgos de México. Quizás también por la envergadura, el tamaño de lo que representa este país, ha detallado bastante, pero refleja bastante información estadística y es bastante valiosa, ¿no? Muy bien, ¿dónde podemos descargar los documentos? Marta, ¿cómo estás, Marta? Marta, entra a Gafi, GafiLab, busca y vas a entrar en el portal y están todos los documentos públicos liberados que presenta Gafi, inclusive indican que es para toda la colectividad, para toda la sociedad, para profesionales relacionados en estos temas que le puedan dar una utilidad práctica, profesional, aplicada en estos temas, ¿no? Muy bien. Otra pregunta por acá también nos hablan sobre el impacto de los reguladores de cada país en los sistemas. Bueno, acá tenemos que verlo de dos frentes, ¿no? En función a las evaluaciones nacionales de riesgo, es claro que nuestros supervisores orientan lo que va a ser la normativa, en general y más específica y sectorial. Y también en función a las evaluaciones nacionales de riesgo, y sobre todo el documento, el recurso, que es la guía para el supervisor,
y la que resaltó en modo extra situ, orienta a que nuestro supervisor también tiene que aplicar el enfoque basado en riesgo, levantando información estadística de sus supervisados, perfilarlos para determinar aquellos segmentos de sus supervisados que les van a representar mayor riesgo en materia de estos delitos. Y que sobre ellos van a poder orientar claramente sus labores de inspección. Claro, porque no pueden ver todos tampoco, ¿no? Prácticamente he visto, ¿no? En países como esta región, estamos hablando de más de 20, 25 mil sujetos obligados, distribuidos, imagínense, por supervisores de la Superintendencia de Banca, de Mercado de Valores, las mismas unidades de inteligencia financiera que hacen labores también de inspección. Entonces sí, pues es relevante. Lo que sí tenemos que estar preparados para, si estamos en el ámbito de ser inspectores, aplicar el enfoque basado en riesgo para hacer evaluaciones oportunas, eficientes y eficaces, y no mirar por igual al supervisor, al que estamos supervisando. Perdón, si nosotros somos una superintendencia y vamos a ir a mirar a nuestros supervisados, dependiendo del tamaño, la naturaleza y el sector donde se dedica, nuestros supervisados tenemos que ser coherentes con el enfoque basado en riesgo en las labores de auditoría. No le vamos a pedir, pues, o recomendar que copie o implemente un control que no calza en su nivel de riesgo. Errores que muchas veces hemos visto. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro si estamos en el ámbito de la supervisión. Y si estamos en el ámbito de ser supervisados, a nosotros nos hacen la supervisión, tenemos que tener claro nuestros informes de evaluación de riesgo para presentarle al supervisor y que oriente claramente el campo de acción y que valide también la razonabilidad de nuestros informes técnicos de evaluación de riesgo. Muy bien. No sé si tengan alguna otra consulta. Miren, justo hemos terminado en el tiempo. Yo encantada de poder estar acá con ustedes. Siempre para mí es valioso estar 40 minutos de su tiempo en el quehacer diario, si es importante, ¿no? Entonces, muchas gracias a las 132 personas que se han conectado el día de hoy y yo espero que les haya aprovechado estos 40 minutos. Nos encontramos en otra tarde, en otra mañana también, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos. Encantada yo de haber estado y de haber comentado estos temas. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, igual 40 minutos para repasar conocimientos prácticos, intercambiar conocimientos prácticos. Igual nos seguimos interactuando en las redes de profesionales para resolverles cualquier duda y también recuerden siempre que esto es un proceso de aprendizaje permanente y que tenemos que saber utilizar valiosamente este tipo de recursos de información que tenemos a disposición. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por haberse conectado. Muy amables.